todos, Dios les bendiga. Bueno, voy a saludar por aquí a unas personitas especiales para nosotros. Ellos hacen parte del CDB Casa de Reino, pertenecen al barrio de allá de Reposo, la parte de allá, pero son personas especiales para nosotros. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a estar orando para que el Señor hable a través de la palabra en esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has permitido estar en este lugar, Señor. Me pongo delante de tu presencia, Señor, que seas tú quien hables a través de mi boca, que solo sea un instrumento, Señor, para transmitir lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a seguir con un tema que estamos tratando este mes y el tema es señales antes del fin. A mí me va a tocar en esta noche, me toca en esta noche hablarles sobre los terremotos. Ya en esta semana hemos visto falsos cristos, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y hoy terremotos. Basado en el texto de Mateo 24, 3, 14. Entonces, ¿qué son los terremotos? Los terremotos son movimientos bruscos de la tierra causados por liberación de energía acumulada en la litosfera, fallas geológicas o actividades volcánicas. Estos ocurren cuando la tensión acumulada en la corteza terrestre se libera repentinamente. Esto sucede en varias formas. Una de las formas en que suceden estos terremotos son por los movimientos de las placas térmicas. La Tierra está formada por placas. Cuando estas chocan, generan esos sismos. Los que llamamos nosotros o vemos como movimiento de la Tierra son llamados terremotos. Las fallas geológicas, que se fracturan las cortezas terrestres, allí también hay una acumulación de energía y al chocar también genera este tipo de movimientos. Actividades volcánicas, que estas pueden provocar temblor al realizar erupción o botar gases a alta presión. Y también tenemos una que ya no es tan natural o que no es generada por el tema de la naturaleza y es el hombre. Las causadas por el hombre, que son esas explosiones que hacen los hombres, ¿para qué? Para sacar la minería. Cuando hacen estas explosiones también la tierra tiene este tipo de movimientos, los cuales llamamos terremotos o temblores. La intensidad de un terremoto se mide en dos escalas. Una es la de Richter y la otra es la de Mercalli. Una mide cuando está de pronto que dicen, no, que es un sismo de 6, de 5, de 7, el más grande que hemos conocido a nivel mundial es de 9.5. Y la otra, que es la de Mercalli, ella mide los daños que pueden causar estos terremotos, tanto en personas como en la infraestructura de la ciudad, el país o donde se ven. Vamos a ver un video para que vean ustedes más o menos lo que causa un terremoto. Como si de un espectáculo apocalíptico se tratase, los terremotos son un recordatorio de la fragilidad de la civilización humana y lo impredecible que puede ser el mundo en el que vivimos. Y es que a su paso todo queda destruido. Aparecen enormes fisuras en la tierra que parecen no tener fin. Los edificios se derrumban como si fueran de cartón. Las carreteras se agrietan como si fueran de vidrio. Y los puentes se desploman en cuestión de segundos. Lo peor de todo es que cientos de estos terremotos sacuden nuestro planeta cada año, aunque eso sí, algunos más fuertes que otros, como vamos a ver a continuación.
El salvaje terremoto ocurrido en Nepal en el año 2015, también conocido como el terremoto de Gorkha, tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Katmandú, siendo el más grave ocurrido en el país asiático desde el acontecido allá por el año 1934. Para que os hagáis una idea de cuánta energía se liberó en este brutal terremoto, fue el equivalente a hacer explotar unas 80 bombas atómicas como las de Hiroshima. En noviembre del año 2018, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región de Anchorage, la ciudad más grande del estado estadounidense de Alaska por población, con cerca de 300.000 habitantes. Este terremoto fue sin lugar a dudas uno de los más fuertes que ha experimentado esta región en décadas, y no es por menos que tuviera un gran impacto tanto en la ciudad como en sus alrededores. El 21 de agosto del año 2018, Venezuela fue sacudida por un catastrófico terremoto con una magnitud de 7,3 que hizo temblar la tierra aterradoramente. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Yaguaraparo, en la parte este del país, pero no solo afectó a Venezuela, sino también a países vecinos como Colombia, Trinidad y Tobago o Guayana, entre otros. El 12 de mayo del año 2008, la provincia china de Sichuan fue sacudida por un despiadado terremoto de magnitud 7,9 que dejó una destrucción sin precedentes en su camino. La tragedia se cobró la vida de más de 80.000 personas, hirió a casi medio millón y obligó a varios millones a desplazarse, puesto que perdieron sus hogares en cuestión de segundos. El terremoto de Chile, conocido popularmente como el 27F, fue uno de los terremotos más devastadores en la historia del país y uno de los mayores registrados en todo el mundo. Con una magnitud de 8,8, este destructivo seísmo se produjo el 27 de febrero del año 2010 y tuvo su epicentro en el mar, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. El terremoto del Océano Índico es considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Este seísmo, también conocido como el terremoto de Sumatra-Andaman, tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004 en la costa oeste de la isla de Sumatra, en Indonesia, y registró una magnitud de 9,1. El apoteósico incidente generó además una serie de tsunamis que afectaron a las costas de varios países que bordean el Océano Índico, causando una brutal tragedia en la que más de 200.000 personas perdieron la vida. El 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió atrozmente la nación caribeña de Haití, causando una de las peores catástrofes naturales de la historia de la humanidad. Se estima que perdieron la vida más de 300.000 personas y unas 350.000 resultaron heridas. El 19 de septiembre del año 2017, un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió el estado mexicano de Puebla, causando una devastación como pocas. Comunidades enteras quedaron en ruinas y los edificios se derrumbaron como si fueran castillos de naipes. El 6 de febrero del año 2023, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Unas 9 horas después, una réplica inusualmente fuerte de magnitud 7,5 tuvo lugar en la misma zona, provocando el colapso de algunos edificios que habían sobrevivido al primer terremoto. Ambos seísmos tuvieron su epicentro en territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital Ankara y a unos 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más poblada de Siria. Denominado oficialmente como el terremoto de la costa del Pacífico, este aterrador seísmo tuvo lugar el 11 de marzo del año 2011, a unos 130 kilómetros mar adentro, frente a la ciudad de Sendai, al este de Japón. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala Richter, lo que lo convierte en uno de los más potentes registrados en la historia. Este atroz movimiento de tierras fue causado por el desplazamiento de la placa del Pacífico debajo de la placa de Norteamérica, lo que produjo un gran desplazamiento en la corteza terrestre, generando a su vez un devastador tsunami con olas de más de 40 metros que arrasaron por completo las costas japonesas. Pero es que el tsunami no solo arrasó ciudades enteras, sino que también contribuyó al desastre nuclear de Fukushima, el que fuera considerado el peor desastre nuclear ocurrido en el mundo después del de Chernóbil. Y es que la virulencia de este terremoto incluso llegó a alterar el eje de la Tierra en aproximadamente
aproximadamente unos 10 centímetros, acortando a su vez los días terrestres en 1,8 milisegundos. Como consecuencia, más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas, además de suponerle vamos un a coste dejarlos económico hasta ahí. a Japón estimado en alrededor de los 300.000 millones de dólares. Como pueden ver, ahí quise hacerle un recordatorio como de todos los terremotos que se dieron. Pero estos terremotos, a pesar de que hubo tanta destrucción, hubo tanta muerte, muchas personas perdieron sus casas, perdieron familia, perdieron todo, pero dentro de todo este caos todavía no era el fin para toda la tierra ni para las personas que murieron en estas ciudades o en estos países donde se dieron estos terremotos. Asimismo nos habla la palabra, nos dice, estos terremotos apenas son señales. Todo esto, los falsos profetas, la guerra, el hambre, las pestes, todo esto apenas son señales que nos van avisando de que el fin del mundo, que ya está pronto la venida de Cristo. Vivimos unos tiempos de incertidumbres, cambios drásticos en la tierra, en el mundo, en todo. Si ustedes se dan cuenta, hay tiempos donde de pronto está lloviendo, donde no es el tiempo de la lluvia y está la lluvia, o sea, hay cambios en la naturaleza. Pero estas cosas nos alertan a nosotros, ¿para qué? Para estar atentos. Dice en Mateo 24, nos habla de estas señales y dice en la parte C de Mateo 24:7 nos dice que terremotos de diferentes lugares, y eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que hemos visto en las noticias, lo que acabamos de ver ahora, o sea, terremotos en todas partes, en muchas partes. Que Dios nos guarde a nosotros de uno, porque nosotros decimos que no vivimos en una isla, pero Cartagena prácticamente para mí es una isla porque esto está rodeado de agua. Y los terremotos causan, ¿qué? Tsunami, ¿verdad? Entonces, también Mateo 24:8 nos dice, y todo esto son principios de dolores. Cuando nosotros escuchamos esto, y todo esto será principio de dolores, nos vamos y los comparamos a los dolores de parto. Para las embarazadas que están aquí, de pronto cuando ellas se enteraron de que iban a tener un niño, que van a tener un niño, que se embarazaron, inmediatamente ellas empezaron a alistarse. Ellas comenzaron de pronto a apartar sus citas médicas, a hacerse los exámenes, todo eso. Ellas empezaron con un proceso, ¿verdad? Dice que así es el parto de una mujer, va subiendo de intensidad a medida que aumentan las contracciones antes de dar a luz a su hijo. Así como estos terremotos van aumentando, asimismo se comparan estos terremotos con las contracciones de una mujer. Pero en el momento en que la persona se entera de que está embarazada, se hace su procedimiento, y esperando ¿qué? 9 meses, ¿para qué? Para poder dar a luz. Cuando llega el momento que ya le vienen esas contracciones, que ya le empiezan a dar las contracciones, ella dice, ya sé que va a parir, ¿verdad? Y en el momento que le empieza ese cólico, ella dice, voy a parir. Inmediatamente dice, le da el tiempo para ir al médico, para coger el taxi, para armar la maleta si no la tiene armada. Por lo menos la mía tenía como una semana ya casi de estar armada cuando llegaba el momento. Entonces muchos arman sus maletas antes de irse a la clínica, ¿verdad? Y si es a mí, el otro me cogió en la clínica y me tocó mandar a buscar la maleta para tener a Sofía. Pero entonces nosotros, así como nos preparamos para recibir a nuestros hijos, o a los padres hacen el acompañamiento a sus esposas para ir y recibir a sus hijos en el momento en que le empiezan a dar esas contracciones y ese dolor, el Señor también nos está preparando nosotros con todas estas señales, porque Él dice que debes prepararte, debes estar preparado. Esto no es para temer, esto no es para asustarse, esto no es para de pronto decir, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo voy a reaccionar? ¿O cómo? No, nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Para cuando lleguen estos tiempos, para cuando llegue el fin, cuando se termine el tiempo que solamente Dios lo sabe. Amén. Es importante de que nosotros nos preparemos. Para eso vamos a ver unos puntos que tenemos aquí. Dice que aumento de intensidad y frecuencia, así como los dolores de parto se intensifican, asimismo los terremotos van subiendo de escala y desastres ante la venida de Cristo. Vemos unos que son de ¿qué? De 6, otros que son de 5, otros que son de 7, llegó a 8 y llegó a 9, o sea, va subiendo. Y nosotros vemos que el parto de una mujer llega ¿a qué? Va en 1, va en 2,
va en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, hasta que, cierto, llega el momento. Pero eso lo sabe uno porque el médico va allá, el ginecólogo va y te hace tacto y sabe en cuánto vas. Pero los terremotos van en escala, subiendo, subiendo, pero ninguno de nosotros sabemos cuál va a ser el último, ni hasta dónde va a llegar, solamente Dios. Dice que, ¿cuál es el propósito de estas señales? Así como la mujer se prepara, que nosotros también estemos preparados. Entonces, cada uno de nosotros debemos prepararnos en estos tiempos. Ya nos decían que debemos prepararnos porque tenemos que saber cuándo es un falso profeta. Por eso debemos leer la Biblia, instruirnos. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. ¿Cierto? Entonces, asimismo, nosotros nos tenemos que ir preparando para cuando estos tiempos lleguen, usted esté listo y no lo coja desprevenido. Dice arrepentimiento en Juan 1.9, primera de Juan 1.9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y en segunda de Crónicas 7.11 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, también hay que arrepentirnos. Entonces debemos confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que cuando este tiempo llegue, cuando venga la venida del Señor, cuando llegue el momento de que el Señor venga a llevar su iglesia, a usted lo encuentre ¿qué? Santo, lo encuentre limpio, lo encuentre ¿qué? Listo, preparado. Por eso vamos a ver un pasaje que nos habla en Mateo 25 del 1 al 13. Entonces la iglesia debe estar lista, preparada. ¿Por qué? Porque pronto llegará el rey. No sabemos cuándo, nadie lo sabe. El pastor no lo sabe, la pastora tampoco, nosotros tampoco, ni usted ni yo, nadie. Porque eso es algo que solamente lo sabe el Padre. Porque le aseguro que si lo supiéramos, esperáramos el día ya preparado. Pero debemos estar preparados todo el tiempo. Esperáramos el día, no, viene el 26. Entonces ya yo para el 26 estoy lista. No, nosotros debemos estar listos todo el tiempo. Amén. 25 del 1 al 13. Ahí nos habla, la palabra nos habla de 10 vírgenes. Y ahí nos dice, y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a que les vendan y comprad para vosotras mismas. Amén. Entonces, aquí la palabra nos habla de 10 vírgenes, aquellas personas creyentes, aquellas personas que aceptan a Cristo en su corazón, que le reconocen, porque no solamente es aceptarlo, reconocerlo, arrepentirse, seguirle y cumplir la palabra del Señor como Él nos las manda. Amén. Dice que las otras 5 son aquellas, de las 10 son 10, pero hay unas que siguen, y de esas 10, las 5 no lo siguen, no hacen lo que en realidad deben hacer. Entonces tenemos que estar claros de que todos tenemos que estar preparados. No solamente vamos a estar, yo voy a la iglesia, muchos estamos aquí, pero de pronto hay unos que están preparados y otros simplemente vienen a recibir una palabra, pero su corazón todavía está lejos del Señor, y todos tenemos que tener ese corazón pegado a los pies de Cristo. Amén. Dice que hay la lámpara nos habla de la fe y el testimonio que cada uno de nosotros debemos tener. El testimonio que nosotros debemos reflejar es un testimonio de vida santa, un testimonio que hable de lo que Dios está enseñando en su palabra, que refleje el amor y la vida de Cristo, no un testimonio que de pronto venga para destrucción, sino un testimonio que edifique la vida de otras personas. Amén. Nos habla del aceite.
que es la relación que cada uno de nosotros debemos tener con el Espíritu Santo. La relación de oración, la relación con la lectura de la palabra, esa relación que debes tener tú con Dios, esa comunión, ese tiempo que tú le debes de brindarle al Señor, amén. Dice que el esposo es Jesús y el retraso del esposo es el regreso de Cristo, que puede tardar pero que es seguro. Que de pronto muchos estamos viendo las señales, pero dicen es que no ha llegado. Que vemos el hambre, es que no ha llegado. Que vemos la peste, las guerras, vemos los falsos profetas y dicen, ay, pero es que de que están diciendo que va a venir, es retraso, pero de que viene, viene, amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Dice que la puerta, ahí habla más adelante y dice que el esposo cerró la puerta. Entonces nosotros no podemos perder la oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. No podemos permitir de que Dios nos cierre la puerta, porque cuando Él la cierre, nadie la va a abrir. Es importante de que en ese momento usted aproveche el tiempo y le diga, Señor, yo estoy aquí. Señor, no voy a perder la oportunidad. Señor, yo te quiero seguir y te quiero servir. Hablamos de que los terremotos son causa de algo natural, ¿cierto? De movimientos que tiene la tierra. Pero también vemos de que los terremotos son señales proféticas y lo vemos en la palabra. La palabra nos habla de los tiempos antiguos. Los terremotos fueron utilizados por Dios. Dice que cuando Dios dio la ley en el monte de Sinaí, eso lo va a encontrar usted si lo quiere leer en su casa, en Éxodo 19, 14 al 19. El monte tembló cuando Dios descendió mostrando su poder y su autoridad. Entonces podemos ver que los terremotos sí son de Dios, que Dios es quien los controla. También podemos ver que el terremoto en los días de rey Usías, en Amos 1:1, ahí dice que un gran terremoto marcó un gran juicio en Judá. Entonces allí usted ve que los terremotos también son parte de juicio, porque cuando el ser humano tiende a adorar ídolos, cuando el ser humano tiende a hacer cosas que están fuera de lo que Dios nos ha mandado, Dios también a veces se enoja y a veces permite todas estas cosas, y que en medio de todo eso tiene misericordia, porque si Él quisiera desaparecer a toda una ciudad con un terremoto, lo hace. Pero en medio de todo Dios tiene misericordia y deja que muchos aún sigan vivos. Dice que el terremoto en la crucifixión de Jesús en Mateo 27 del 51 al 54, ahí lo encuentra. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, el velo se rompió, las tumbas se abrieron, hubo hasta milagros porque hasta muertos resucitaron. Entonces, ¿qué más muestra de que los terremotos sí son señales proféticas? De que vienen de los siglos anteriores, de que vienen desde mucho antes, que no es de ahora. Entonces tenemos estos terremotos como señales proféticas y nos los enseña la palabra. Dice que el terremoto que liberó a Pablo y a Silas en Hechos 16, 26. Dios usó un terremoto para abrir las puertas de la cárcel. Y Pablo y Silas fueron libres. Se abrieron esas puertas. A veces el Señor permite también que en tu casa, en tu familia, tú tienes que examinarte y mirar y decir, ¿qué me mueve? ¿Qué es lo que me está estremeciendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? Porque a veces no solamente es que la tierra se mueva, que se abra la cárcel, que se quiten las piedras. No, es también cómo está mi vida. Si en realidad mi vida está siendo movida por algo que me está incomodando. Ahorita veíamos y decía, la joven decía, sí, ella tiene algo que le está oprimiendo en su corazón y le está causando algo. Eso lo podemos ver como señales que Dios quiere de que nosotros vivamos en santidad, en armonía, que amemos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay señales, y si Dios te habla, nosotros tenemos que ver, que notarlas. Tenemos que estar atentos, apercibidos a lo que se nos viene. Amén. Dice la palabra del Señor, así como dice ahí que se abrieron esas cárceles, dice, Dios te ha llamado a despertar. Cada terremoto es un recordatorio. Cada cosa que pasa en tu casa, en tu familia,
cada acción que dejas, que de pronto abres una puerta para que el enemigo entre, cada contienda, cada pelea, cada chisme, todas estas cosas se meten como terremotos espirituales en tu vida y tú los estás viendo y los estás dejando pasar. No le estás prestando atención. No estás viendo las señales que te están desviando de lo que Dios quiere para tu vida, del propósito de Dios. Te estás desviando del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no le estás prestando atención a ninguna de las señales. Y como no le estás prestando atención a esto, no estás cumpliendo la palabra. Y como ves esto como pasajero, como quien dice, sí, yo, así como dice, ay, sí, hoy tengo esto, pero esto es pasajero y está pasando y seguimos vivos y no le estás prestando atención. Pero es algo que es real, es algo que es verdad, que se está cumpliendo y que nosotros tenemos que estar atentos a lo que está pasando, amén. No podemos vivir distraídos por las cosas del mundo. No podemos dejar de que el mundo y sus deseos nos cojan. Es mejor que el mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el amor de Dios permanece para siempre en nuestras vidas. Pero si tú lo aceptas, si tú le reconoces, si tú vives una vida en santidad, de lo contrario no. De lo contrario vas a estar lejos del propósito del Señor. Estas son señales no son señales para de pronto tener miedo, sino ¿para qué? Para vivir ¿qué? Apercibido, para despertarnos, para decirnos de que Dios viene pronto. Es que uno dice, y uno puede decir Señor, y yo le digo Señor, que el día que tú vengas yo esté bien. Yo Señor, yo no quiero pasar esa gran tribulación. Señor, yo quiero, hoy precisamente le decía, yo decía, no, yo me quiero ir con el Señor. Y que cada día el Señor nos ayude a permanecer firmes en Él, amén. Para estar preparados debemos arrepentirnos, debemos aceptar y creer en Jesús, buscarlo diariamente, leer la palabra, orar, ayunar para fortalecer el espíritu y la comunión con Dios, predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor a todo aquel que no lo conoce. Y aún hasta el que lo conoce tenemos que predicarle para que pueda ver lo que en realidad Dios está preparando. No hay que temer a las señales, hay que tener paz en el corazón. Yo leyendo este tema y me venía a la mente, bueno, no sé si cabe aquí, pero les voy a decir. Yo hace aproximadamente 3 años dije que no iba a trabajar más. Yo le dije a Jairo, ya no voy a trabajar más. Yo me voy a dedicar a cuidar a los pelados. Yo dije, voy a dedicarme a cuidar a estos pelados y ya, yo no voy a. Cuando los apartamentos estén listos, ya no trabajo más. De pronto no hice lo que dije. El año pasado hice un proceso, pedí oración y decía, Señor, si es tu voluntad, que pueda pasar este proceso, que lo pase, si no, pues la voluntad del Señor. Yo no pasé el proceso, lo supe desde el 13 de diciembre, pero yo seguí trabajando normal hasta el 31 de diciembre. Yo trabajé físicamente hasta el 31 de diciembre, pero antes de que yo me enterara, el 13 de diciembre, la pastora un día me escribió y me dijo, bueno, y tú no eras la que ibas a renunciar. No me dijo más nada, solo me dijo eso. Bueno, y tú no eras la que ibas a renunciar. Me recordó otra vez el proceso, o sea, lo que ya yo había dicho. Son señales y que una vez no las ve. Pero en mi corazón, en todo mi proceso había paz. Le pregunté a mi pastor, le dije, pastor, me está pasando esto y esto, y me dijo, tengo 5 cosas para decirte. Me dijo, leer la palabra. Me dijo que en la palabra me habló del consejo, me habló sentir paz en el corazón, me habló de la circunstancia y la decisión. Y yo le dije, bueno, pastor, ya yo la tengo porque el consejo, y me dice, si ya por lo menos veo que estás pidiendo el consejo de decir, yo le dije, bueno, pastor, yo la tengo porque yo siento paz en mi corazón. Yo trabajé hasta el 31 de diciembre, el 9 de enero de este año firmé mi renuncia. Y para la gloria de Dios, yo he sentido paz en mi corazón, ni falta me hace. Un día soñé con el trabajo, yo dije, ay, esta pesadilla que es, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sentí paz, en medio de todo sentí paz.
y yo sabía que no iba a trabajar más y yo cumplí mi tiempo, pero lo hice en paz. Y hoy puedo decir que estoy en paz y que estoy bien. Y le dije, Señor, ahora necesito de que ese apartamento que está desocupado venga la persona indicada, porque nosotros no colocamos aviso. Y yo creo que nunca hemos pedido oración por una persona. Simplemente dije, Señor, ahora necesito que ese inquilino llegue. Y para la gloria de Dios llegó. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio de todas estas advertencias que Dios nos da, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. En el Salmo 46, 1-3 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se tracen los montes al corazón de la mar. Entonces, en el momento en que nosotros estemos pasando toda esta tribulación, que estemos pasando todas estas señales que estén pasando, nosotros debemos vivir confiados. Porque si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú le sirves al Señor, si tú eres fiel a Dios, tú debes tener esa paz en tu corazón porque sabes que Cristo te va a respaldar. Porque eres su hijo cuando le recibes, cuando lo reconoces. Pero debes reconocerlo para poder tener esa potestad de que Dios te llame hijo y de tú llamarlo Padre. Amén. Yo quiero ver las manos levantadas de las personas que nos acompañan por primera vez nuevamente. Las personas que nos acompañan por primera vez, Dios te bendiga. Por segunda vez. El Señor en esta noche no te está hablando para decirte que tengas miedo en tu corazón, para que te asustes, ni nada de eso. Simplemente nosotros estamos abriendo el corazón o hablando en esta noche para que tú abras tu corazón y tú comiences a caminar con el Señor, a tener una nueva vida, a tener una nueva manera de vivir, a acercarte más al Señor, a prepararte para que cuando lleguen estos días no estés desprevenido como las 10 vírgenes, que hubieron 5 que estuvieron listas y 5 que estuvieron desprevenidas. El Señor no nos quiere coger desprevenidos. El Señor quiere de que hoy, por hoy, le empezamos a servir. Dios habla y llama a que nosotros nos despertemos, a que nosotros podamos decir, yo hoy empiezo a caminar con Cristo. Querido amigo que vienes en esta noche por primera vez, si tú quieres sentir paz en medio de todas estas señales, quieres tener paz en tu corazón, lo mejor que puedes hacer es abrir tu corazón para que el Señor empiece a trabajar desde ahora en tu vida, para que tú seas ese testimonio fiel en tu casa, con tus hijos, con tus vecinos, para que empieces a caminar en una vida renovada, empieces a llenar tu vida, pero de lo que Dios quiere y tiene preparado para ti. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Salvador y hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que debo aceptarte y reconocerte como mi Padre para que tú me puedas llamar hijo. Y te pido, oh Dios, que aunque empiecen a sacudir mi vida, aunque vengan estos pequeños sismos o estos ataques del enemigo, yo pueda estar firme en tu palabra. Que las señales, Señor, que tú nos quieres mostrar y que quieres alertarnos, que nosotros podamos verlas y podamos avanzar, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te pido, Dios, que bendigas mi vida y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te pido que por favor pases acá adelante. Queremos orar por ti. Amén. Este joven valiente. No sé cuáles son las cosas que de pronto tú puedes vivir en tu vida, pero Dios sí las sabe. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Aunque pases dificultades, hoy el Señor te dice que hay esperanza, que a pesar de todas estas señales,
hay esperanza, todavía estamos a tiempo. Y este es el tiempo que el Señor quiere, que prediquemos y que los que escuchen la palabra del Señor le reciban. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, hoy te colocamos a este joven, Señor, delante de tu presencia. Lo traemos delante de ti, Señor. Él ha decidido hoy tener una vida nueva, iniciar, Señor, un camino nuevo contigo, Dios. Te pedimos, Señor, que tú le guardes, que tú le ayudes, Espíritu Santo, a caminar contigo. Que tú permanezcas, Señor, en su corazón y que Él permanezca firme delante de ti, Señor. Que aunque vengan las circunstancias, Él pueda decir, Señor, que Él es tu hijo. Que aunque vengan, Señor, las situaciones en su casa, en su familia, Señor, de pronto en su entorno, Él pueda identificarse como un hijo de Dios. Te pedimos, Señor, que lo guardes, que lo cubras, Señor, y que todo lo que se quiera levantar en su contra, en su vida, Señor, tú estés allí como ese poderoso gigante y puedas pelear por él. Hoy, Señor, Él se presenta delante de ti con un corazón contritado, humillado, Señor, y viene a pedirte, oh Dios, que seas tú quien guíe sus caminos. Y nosotros te pedimos, Señor, que tú lo guardes y que cada día Él pueda restaurarse más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te puedes dar la vuelta a ellos, un joven que te va a dar un fuerte abrazo de parte de nuestros pastores. Y toda la iglesia te da un fuerte aplauso. Iglesia, en esta noche para cada uno de nosotros es seguir, el Señor le dice seguir firmes en el Señor, seguir caminando en el Señor, seguir llevando la palabra del Señor, y que en el tiempo que se vaya cumpliendo cada señal, nosotros podamos estar firmes y podamos estar atentos a todas las señales que Dios nos muestra. Amén. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permitiste estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por cada una de las personas que llegaron a este lugar y que representan una familia. Bendecimos sus vidas, guárdale, Señor, y si tu venida tarda, Señor, permítenos regresar a este lugar en busca de tu amor, en busca de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya sin antes saludar a 1, 2, 3, 4 personas. Que el Señor les bendiga y les lleve con bien.